Filosofía y los orígenes de la ciencia, la matemática y la geometría como ciencias perfectas. Salud. Continuamos con nuestra serie de videos sobre la filosofía en ese periodo tan singular de la historia que se reconoce como Renacimiento. En este abordaremos cómo devino en la ciencia la evolución de la filosofía naturalista del Renacimiento. Daremos unas pinceladas sobre personajes como Leonardo da Vinci, Copérnico, Johann Kepler, para explorar en un próximo video a Galileo Galilei. Veamos. La filosofía naturalista del Renacimiento desemboca en la ciencia. Se presenta como un delta donde las investigaciones naturalistas de los últimos escolásticos, el aristotelismo renacentista que desarrolla el concepto de orden necesario de la naturaleza, la doctrina de Telesio, quien afirma la perfecta autonomía de la naturaleza. Todos estos planteamientos fluyen en un inmenso mar que integra la nueva ciencia, que parte de la idea de la reducción de la naturaleza a la pura objetividad mensurable, en la cual la complejidad de las cosas o formas constituidas, especialmente por determinaciones cuantitativas, están sujetas a leyes matemáticas. Se libera de la teología que no la dejaba progresar, se deslastra de los supuestos metafísicos del aristotelismo y se independiza de las ataduras mágico-animistas en que se funda la filosofía natural de Telesio. Desde los tiempos de Platón y Aristóteles se viene abriendo paso la ciencia y la concepción aristotélica, partiendo de la base platónica, es conocimiento demostrativo que permite conocer la causa de un objeto, o sea, conocer por qué no puede ser diferente de lo que es. Euclides, en el siglo III a.C., se fija el propósito de realizar la matemática como ciencia deductiva, sin contar con la experiencia en la inducción. Duns Scoto da un paso en el camino de liberar a la ciencia del dominio de la fe. Es decir, en la ciencia se admite lo que puede ser verdaderamente demostrado. Es en tiempo de Leonardo da Vinci, Galileo, Descartes, Spinoza, entre otros, que desarrollan sobre la base de la idea de la matemática y la geometría como ciencias perfectas el término del sistema. Ya a esta altura de la evolución de la disciplina, Leonardo es un pionero que le da a la ciencia de la naturaleza una dirección de la que no volverá en los tiempos por venir. Leonardo da Vinci. Para Leonardo, la ciencia como el arte tiene un único fin, el conocimiento de la naturaleza. Son dos los pilares sobre los cuales descansa todo el conocimiento verdadero de la naturaleza, la experiencia sensible y el cálculo matemático. El arte busca la proporción que presupone el estudio de las cosas mediante la experiencia sensible para encontrar la belleza de la armonía que la ciencia expresa en las leyes matemáticas. En la naturaleza busca Leonardo el orden mensurable, que es proporción evidente que se resume en el número, que es al mismo tiempo belleza. La sabiduría es hija de la experiencia, nos dice Leonardo, y con esta sentencia desecha cualquier especulación que no sea sostenida por la experiencia y advierte que quien pida a la experiencia lo que está más allá de sus límites es un ignorante. Para evitar el error, se debe reducir cualquier juicio al cálculo matemático y sobre esta única base comprender y demostrar las razones de las cosas en la experiencia manifiesta. Leonardo considera a las ciencias sofísticas como fuentes de enseñanza para vociferar eternamente, mientras que las matemáticas son el fundamento de toda certeza. Leonardo hace suyo el lema de Platón, al cual estaba burilado en el atrio de la academia. Nadie entre aquí si no conoce geometría. Leonardo dice, no me lea quien no sea matemático en mis principios. La naturaleza se identifica con la necesidad de su ordenación matemática, una necesidad que determina el orden mensurable de la misma y se expresa por la relación causal entre los fenómenos. Necesidad que excluye cualquier fuerza metafísica o mágica, que prescinda de la experiencia o que quiera someterla a principios que le son extraños. Entender la razón de la naturaleza significa entender la proporción
que se encuentra no solamente en los números y en las medidas, sino también en los sonidos, los pesos, en los tiempos, en los espacios y en cualquier expresión natural que se identifica con el razonamiento matemático. De este razonamiento matemático, Leonardo deriva la mecánica y señala quizás por primera vez sus principios. Fluyen de su investigación la ley de la inercia, el principio de la reciprocidad de la acción y de la reacción, el teorema del paralelogramo de las fuerzas, el de la velocidad, entre otros, que le son de gran utilidad a Galileo y quien le da forma definitiva. Leonardo es un investigador incansable. Sus manuscritos revelan su exploración en campos como la anatomía, la mecánica, la paleontología, entre otros muchos, escritos que atestiguan su afán de estudiar la naturaleza, no con el fin de escuadrarla en fórmulas teológicas, metafísicas o mágicas, como venía ocurriendo con muchos autores, sino con el propósito de reducirla a fórmulas matemáticas y a la objetividad empírica. Copérnico. Copérnico nace en la actual Polonia en el año de 1473 y fallece el año de 1543. Recibe el título de doctor en Derecho Eclesiástico en 1503. Durante toda la Edad Media privó la tesis geocentrista, basada en las ideas aristotélicas ptolemaicas, las cuales colocaban a la Tierra como centro del cosmos. Copérnico estudia antiguos pensadores griegos que refutan dichas tesis y demuestra que la dificultad que se tenía para explicar el movimiento aparente de los astros se resuelve aceptando que la Tierra gira sobre sí misma, en vez de considerarlo un centro inmóvil en el concierto celeste. Copérnico reconoce tres movimientos de la Tierra: el diurno, alrededor de su propio eje; el anual, alrededor del Sol; y el anual del eje terrestre respecto al plano de la elíptica. Copérnico no llega a haber publicado su libro, lo cual ocurre después de su muerte. No son pocas las críticas, entre otras la de Lutero, quien le llama tonto. La Iglesia Católica coloca el libro en el índice de lecturas prohibidas para los católicos. Los matemáticos y físicos que aceptaron sus ideas son perseguidos y hasta quemados vivos, como ocurre con Giordano Bruno. Johannes Kepler. Kepler es un astrónomo alemán que revoluciona la ciencia al formular tres leyes que fueron las primeras que se plantearon en sentido estrictamente científico, rompiendo la tradición del movimiento circular como el único perfecto y planteando, por vez primera, el carácter físico de las fuerzas en contra del tradicional carácter anímico. Su defensa del sistema copernicano significa la ruptura definitiva con la concepción platónica y abre las puertas a la física de Newton. Kepler nace el 27 de diciembre de 1571 y muere el 15 de noviembre de 1630. Su vida transcurre en un constante luchar con los protestantes y católicos, al punto que a su madre intentaron quemarla en la hoguera acusada de brujería. Para Kepler, la materia está sujeta a un orden geométrico y exalta la belleza, la perfección y la divinidad del universo, en el cual ve la imagen de la Trinidad divina. Considera que el Sol se encuentra en el centro del mundo, imagen del Dios Padre, del cual se deriva toda luz, todo calor y vida. La disposición de los planetas alrededor del Sol obedece a una ley precisa de armonía geométrica. Los 5 planetas conocidos constituyen un poliedro regular y se mueven según esferas circunscritas al poliedro delineado por su posición respectiva. En sus comienzos, atribuye el movimiento de los planetas a un alma motriz de ellos mismos o al alma motriz del Sol, buscando en la filosofía neopitagórica y neoplatónica una respuesta a sus investigaciones, respuesta que desecha para concluir que, en lugar de existir inteligencias motrices, lo que existe son fuerzas puramente físicas, y mantiene firme el principio de que la objetividad del mundo consiste en la proporción matemática implícita en todas las cosas. Cabalgando sobre este principio,
que animó la investigación de Leonardo da Vinci, llega al descubrimiento más importante de su vida, las leyes de los movimientos de los planetas. Kepler no solamente perfecciona el sistema copernicano, sino que registra definitivamente el valor del procedimiento que reconoce en la proporción matemática la verdadera objetividad natural. En próximo video, con el cual finalizamos la serie de Renacimiento y Filosofía, daremos unas pinceladas en torno a la figura emblemática de Galileo Galilei y su inmenso aporte a la ciencia como sendero del saber, destetado tanto de la teología como de la superstición. Con esta serie de videos aspiramos a contribuir en la ardua tarea de vislumbrar desde la escuadra de la razón y el compás de la comprensión muchos planteamientos humanos de este plano existencial. La bibliografía de la serie en la descripción. Es cuanto. Salud, fuerza y unión.